ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos en un día más, día 21 del mes de octubre. Nos corresponde seguir trabajando en ese intercambio que estamos haciendo de la lucha contra la ignorancia cívica y política del país. Hoy vamos a salirnos un poco del país en esta área y nos vamos a involucrar en un tema de un sector particular del país que es Villamella. Villamella esta semana ha estado en la palestra pública como un lugar de guerra barrial, prácticamente. Los que fueron alumnos míos hace 40, 45 años saben que quisimos trabajar para ayudar a que esto no ocurriera en el día de hoy, porque le vamos a plantear algo. Y los problemas de hoy pudieron haber sido resueltos ayer. Es decir, hay que adelantarse, hay que prever, hay que planificar. Hoy vemos como el jefe de la policía dice que tengan cuidado, que él tiene un fuego pesado. Hoy vemos que se está reuniendo el Consejo de Seguridad. Hoy vemos que el ayuntamiento habla de que hay mesas para tratar el problema. No es solamente eso. Debió haberse hecho antes. Porque fíjense una cosa. En septiembre de 1976 tenía el Liceo Ramón Matías Mella 2 años de haber sido oficializado. Éramos director, reunimos a todos los estudiantes universitarios del bachillerato para plantearle que teníamos que adelantarnos al futuro de Villamella, a los futuros en términos de evitar los problemas que van a venir. ¿Cómo? Trabajando para que se hicieran los espacios deportivos necesarios para que esa juventud que venía surgiendo pudiera encontrar dónde ellos invertir todas sus fuerzas musculares y mentales, cómo se podían conseguir en ese amplio sector del municipio de Santo Domingo Norte hoy muchos jóvenes fuertes que pudieran competir en el país, y poníamos la facilidad deportiva como una opción, al igual que la facilidad académica, al igual que pedíamos entonces que los nuevos liceos fueran politécnicos, que los jóvenes estuvieran involucrados en clubes sociales, deportivos, culturales. Fue un trabajo inmenso que hicimos aquella vez. Pero los gobiernos hicieron caso omiso de nuestras propuestas, llevadas a cabo a través de los medios de comunicación de distintos sectores. Le dejamos la comunidad a otros grupos que presentaban interés en continuar también. Se apagaron. Ni los gobiernos ni los nuevos grupos dieron pie con bola para adelantarse a que Villamella no fuera lo que es hoy. Hoy queremos que lo que es hoy no sea mañana. Y le vamos a explicar por qué. Aquella vez, entendiendo que todos los maestros de una comunidad, los ayuntamientos, las autoridades, deben conocer las historias de los diferentes municipios y los pueblos de los municipios y los distritos municipales, nosotros trabajamos mucho en lo que era la cultura de Villamella. Ahí fue cuando celebramos la Feria del Chicharrón en 1976, en un abril del 76, que atrajimos a todo el país hacia Villamella. Recaudamos el dinero suficiente para comprar una planta eléctrica para el liceo porque había muchos apagones, y sobre todo hicimos una pequeña biblioteca, un pequeño botiquín para ayudar a los jóvenes más pobres de las comunidades que se trasladaban desde Jacagua a pie a Villamella, desde Boyá a Villamella, desde lo último hasta la perdida Villamella. Villamella y el Liceo Matías Ramón Mella se convirtió en el centro del impulso educativo de la comunidad. Así queríamos que toda la comunidad tuviera también, como decíamos, donde practicar deporte, y así formamos el primer club deportivo y cultural, que fue el club Rafael Onofre Marmolejos, en honor a un
resistente antitrujillista que vivió en Villamella, que era custodiado permanentemente por dos calieses, que tenía que decir para dónde iba, estaba confinado en Villamella, un eminente médico como el doctor Onofre Marmoleo. Bueno, trabajamos en varias direcciones, era la época de nuestra juventud, podíamos pasarnos 24/7 trabajando. Así trabajábamos por la mañana en la escuela, en la tarde íbamos a la universidad, en la noche en el liceo, a las 10 de la noche reunión política, en la madrugada a las 5 practicar artes marciales con los compañeros. Una vida completamente activa, dinámica, intensa. Y logramos muchas cosas. Logramos, por ejemplo, que el liceo fuera oficializado y que allí no se hicieran tantas movilizaciones como los demás liceos, porque nosotros entendíamos que los liceos eran para que los jóvenes pobres pudieran estudiar y tener algún día la posibilidad de competir con aquellos jóvenes de la alta, pequeña burguesía y de la oligarquía que tenían buenos colegios, bien pagados y con profesores de muy buena calidad. Y luego iban a tener que competir a nivel del Estado, de las empresas, y para ello los jóvenes tenían que prepararse. Habíamos estudiado la sexta tesis de Vasconi, que planteaba que en un país capitalista no es posible crear profesionales que les sirvan al socialismo. Entendíamos que había que prepararlo para que en esa lucha que había en el marco de la Guerra Fría, la gente pobre pudiera tener movilidad social a través de sus conocimientos. Trabajamos en eso. El fin es que ahondamos un poco en la historia y le planteamos a los jóvenes en aquella reunión de 1976 y antes de eso. Le decíamos de dónde vino Villamella. Villamella es un pueblo de los más antiguos del país. Nos dice aquí en este libro Carlos Hernández Soto, que es un antropólogo, en su libro Morir en Villamella, página 17, nos explica algo muy interesante que es bueno que la juventud de hoy lo conozca. Dice, en el área de lo que es hoy Villamella y tierras aledañas, tenemos noticias de varios ingenios, entre los cuales se cuentan el ingenio Duquesa, propiedad del virrey Diego Colón en tierra de Higüero, el ingenio San Felipe de Tomás Heredia y el ingenio Dolores en Yaguasa. En el ingenio Duquesa, a orilla del río Isabela, se produjo a finales de 1521 el primer alzamiento de esclavos bozales, en su mayoría Wolof. Eso lo plantea Carlos Hernández. En el 1521 hubo un levantamiento en esas navidades en el ingenio de Don Diego Colón, y que en ese ingenio estaba a la orilla del río Isabela. Esto quiere decir, en la parte que es Guaricano y Güero, en esos lados ahí, hubo el primer levantamiento de esclavos negros de América. Ahí entonces se produjo un desplazamiento de todos esos esclavos hacia lo que es Villamella, hoy en esos campos. Hay una cita de un soldado español que pidió ser jubilado en aquellos tiempos, entre otras cosas, había dicho que había destruido una madriguera de esclavos en la parte norte de lo que corresponde a Villamella por aquí. Villamella entonces surge en esos tiempos con las tradiciones propias de los esclavos de aquellos tiempos que aún conserva. Se va nutriendo de más pobladores de los que llegaron en 1786 a los Minas, cruzaron por el río Zama. Después recibieron otra oleada mayor de personas que llegaron a la zona, que fue en el 1822 cuando Boyer tomó la parte oriental de la isla en su invasión de febrero de 1822. Le dieron asentamiento en todos esos lugares a muchas personas que hoy son apellidos Toussaint, Abad, Moreno, etcétera, que vinieron junto con los soldados de haitianos. Posteriormente recibió también muchos dueños de fincas que estaban al lado de General Moncáceres. Ahí vinieron los Cáceres, de General Cabral, ahí vinieron la gente de General Cabral, en esa finca de Cabral, donde está el Liceo Matías Ramón Mella, detrás de Villamella.
porque antes había muchos ingenios, pero después esas tierras fueron entregadas a generales. Pudimos hablar de general Larguito, de general Hermida Hijo. Muchos generales se establecieron. Se fundó a la Radamés, quitándole la tierra a los lugareños de la zona que está entre La Victoria y Villamella. Posteriormente recibimos una oleada de las personas que estaban siendo desplazadas de esos tugurios que habían en los lugares donde hoy está el ensanche Espaillat y el ensanche Luperón, porque Trujillo quería tapar la cara a esas zonas marginales. Entonces fueron traídos hacia Villamella, fundamentalmente donde está el barrio Carlos Álvarez y donde está también el 10 y medio. Y luego se fueron poblando otros lugares como Sabana Perdida, etc. Leí una vez entonces, estando en Estados Unidos, en 1967, después de la Guerra de Abril, la Revolución de Abril, que la capital iba a crecer 20 kilómetros longitudinales hacia el norte, es decir, hasta cerca de Hacienda Estrella íbamos a crecer. Y así ha sido. Se ha expandido Villamella, pero sin planificación alguna nunca. Nunca se tomó en cuenta la cantidad de escuelas que tenía que tener, la cantidad de politécnicos que tenía que tener Villamella, la cantidad de espacios deportivos, la cantidad de espacios culturales para que se puedan conservar las tradiciones. Entonces Villamella ha crecido de esa manera, pues también ha sido un caldo de cultivo para las drogas, muchas drogas en Villamella, como en la mayoría de los 158 municipios del país, como en la mayoría de los 235 distritos municipales del país. Villamella, entonces, no es casual que hoy tenga bandas y que esas bandas peleen entre sí, porque es el tipo de comportamiento de los sectores que dirigen las drogas en los diferentes puntos cuando en ellos se genera un conflicto, máximo en una zona donde está desprovista de la cantidad de espacios para que la juventud no sea atrapada por ese flagelo que no es de Santo Domingo, que no es de Villamella, es del mundo entero. Entonces, por eso es el renglón que más dinero deja en el mundo, o está entre los que más dinero deja en el mundo, siendo la isla nuestra un puente de droga, donde Haití es uno de los principales puntos de ese puente y los distintos sectores de nuestro país. No es para que hoy sea que se junte el Consejo de Seguridad para tratar el caso de Villamella. Mira, en Villamella debió haber estado unido hace muchos años el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Interior y Policía. Deberían de tener aquí una plataforma de análisis permanente en torno al qué hacer con un municipio tan grande y sobre todo con tantas posibilidades de desarrollo. Este municipio de Santo Domingo Norte, más privilegiado del país, tiene un metro, tiene ríos navegables como el río Isabela y el río Fama, tiene un aeropuerto internacional. Aquí se dan las condiciones primarias para tener un desarrollo en términos industrial, en términos deportivos, repetimos, en términos cultural. Además tenemos el parque más extenso de las Antillas, que es el Mirador Norte, que debió haber sido centro de escuelas de prácticas en botánica, de zoología, de las diferentes escuelas del país. Ahí se pueden establecer centros de todas las faunas que tenemos, de todas las floras, para que los jóvenes del país vengan a hacer aquí talleres, conozcan de manera práctica las distintas especies que hay. Villamella no está siendo utilizada por la miopía de los que han sido alcaldes, por la miopía de los que han tenido la oportunidad de unificar los centros escolares con las alcaldías, con el Ministerio de Deporte, etcétera, lo que mencioné, más otros. Deberían de tener en Villamella un consejo permanente para el desarrollo de este municipio, para la salud física y mental y académica de este municipio. Este sería el municipio más idóneo para que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución de la República, que nos habla de la formación de la conciencia de ciudadanos y ciudadanas para defender su espacio cívico, político,
y para sobre todo mantener un espacio donde pueda haber una convivencia pacífica, como lo establece ese artículo. Este sería el lugar ideal para preparar las condiciones para mostrarle a todos los municipios lo que se puede hacer por un país que tiene que desarrollarse de manera homogénea, integral, que lo puede lograr. Este país es un país privilegiado, tan privilegiado que en medio de la crisis que se avecinaba en el 19-20, esa crisis de la pandemia, pudimos hacer las elecciones. Surgió un presidente que le hizo frente. Surgió un presidente entonces que pudo traer las vacunas a tiempo. Surgió un presidente que no deja caer los niveles macroeconómicos de desarrollo que tenemos en el país, que lo ha mantenido. Surgió un presidente que en medio de la crisis haitiana no se ha dejado arropar completamente y ha podido hacer el trabajo. Surge un país entonces entre los más avanzados en términos macroeconómicos de América. Tenemos tiempo todavía. Entonces Villamella tiene que ser incluido en eso. Aunque hoy se militarice, aunque hoy se llene de policías, porque si así lo demanda la circunstancia tiene que hacerlo, pero eso tiene que venir acompañado entonces de la creación de un consejo para este municipio para luchar por la planificación a corto, mediano y largo plazo del futuro de esta comunidad de Villamella. A ustedes, villamelleros, a usted, presidente y demás autoridades, le ponemos en sus manos estas ideas, que le estamos planteando desde que éramos jovencitos hasta el día de hoy y que las seguiremos planteando hasta que se pueda lograr su implementación. De esto seguiremos hablando posiblemente el martes, según continúen las circunstancias que se están dando en esta comunidad nuestra, donde nacimos, vivimos y nos hemos desarrollado y que nos duele tanto como el país y el mundo. Hasta el martes, si Dios quiere. Soldados valientes, empezó la revolución, hay poder, el pecado.